Hola, criaturas del Señor. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy sobre mecanismos que nos ayudan a la regulación del control de la presión arterial. Así que vamos a empezar nuestra clase y vamos a recordar un poquito algunas situaciones. Pues bueno, lo que hemos estado viendo o el tema de hoy, mecanismos de control de la presión arterial. Vamos a trabajar entonces y tenemos que recordar algunas situaciones importantes de la clase pasada. Número 1, tenemos que recordar el concepto del gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Y para calcularlo, vamos a ver que la fórmula va a ser el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca en latidos por minuto por el volumen que se expulsa en cada latido, que se expresa en litros por latido, y por lo tanto va a dar un gasto cardíaco en litros por minuto. El gasto cardíaco, pues es ese volumen de sangre expulsado por unidad de tiempo, y básicamente eso es. Hay una siguiente fórmula que tienen que recordarse, y es que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Recuérdenla, por favor, que esta no la puse acá en la presentación, pero es vital en algún momento para comprender esta situación. El gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica es igual a la presión arterial. Muy bien, ¿qué mecanismos nos van a ayudar a controlar la presión arterial? Pues bueno, va a ser parte de la frecuencia cardíaca, pues se recuerdan ustedes que es parte del gasto cardíaco, y el gasto cardíaco es parte de la fórmula de la presión arterial. El volumen sanguíneo, porque también va a ser determinado la cantidad de sangre que se encuentra dentro del sistema vascular para saber cuánta sangre está llegando al corazón y cuánta puede expulsar hacia el sistema arterial. La resistencia vascular periférica, o sea, el tono vascular, que también es parte de la fórmula de la presión arterial, y un sistema muy importante que va a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? La frecuencia cardíaca. ¿Cómo le hace la frecuencia cardíaca para ayudarnos a controlar el gasto cardíaco o la presión arterial? Pues básicamente porque para ver la frecuencia cardíaca, recordamos que hay un control simpático y parasimpático de la estimulación eléctrica del corazón. Si el sistema nervioso simpático se activa, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, mientras que si es el sistema parasimpático, va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca. Y entonces esto va a repercutir en cambios en el gasto cardíaco. ¿Qué va a pasar? Si aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, nos da taquicardia, aumenta el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque en vez de ser 60 latidos por minuto, van a ser 100 latidos por minuto. El volumen latido no se está alterando, pero sí está alterándose la frecuencia cardíaca. Y entonces, si regresamos a nuestra fórmula y supongamos que nuestro volumen latido es de 60 cc, 60 por 60, 6 por 6, 36, 3600 cc. Pero resulta que ahora van a ser 100 latidos por minuto, para que miren que todavía soy bueno en matemáticas. Si ahora van a ser 100 latidos por minuto y siguen siendo los mismos 60 cc los que está expulsando el corazón, por dar un dato, son 100 por 60, van a ser 6000. Por lo tanto, van a ser 6 litros. De 3.6 litros, de 3600 cc a 6000 cc, que son 6 litros, hay un cambio. ¿Cambió el gasto cardíaco? Sí. Y al aumentar ese gasto cardíaco, también aumenta la presión arterial. Ahora, si sucede al contrario, hay bradicardia, el gasto cardíaco va a disminuir los mismos 60 cc, solo que ahora solo va a ser una frecuencia cardíaca de 25 latidos por minuto. Tenemos que hacer nosotros entonces
nuestra multiplicación de 25 por 60, 25 los latidos por minuto, 60 que es el volumen latido, nos va a dar, tengo que hacerlo rápido, 1500, nos va a dar 1500 cc de volumen. O sea, ya no van a ser 3600, sino que van a ser 1500. Estamos hablando de 1.5 litros a 3.6 litros. Disminuye el gasto cardíaco y al disminuir el gasto cardíaco disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial. Esto es con respecto al corazón, parte del control autonómico que tiene la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial. El volumen sanguíneo, aquí también nos va a alterar el gasto cardíaco. ¿Qué sucede? Recordemos la ley de Frank Starling. Miren, estamos recordando temas incluso de segunda unidad. Como siempre les he dicho, recuerden que en medicina todos los conocimientos son acumulativos. ¿Qué significa eso? No puedo pasar de un tema si no recuerdo todo lo que he visto anteriormente. Es como en matemáticas. Si ustedes no saben sumar, no pueden aprender a multiplicar. Si no pueden multiplicar, no pueden aprender a exponenciar. Si no pueden exponenciar, no pueden hacer raíz cuadrada. Entonces, o radicalización. Entonces, igual sucede aquí en medicina. Tienen que recordarse de todo lo que hemos visto en las clases anteriores y en las unidades anteriores e incluso en el año anterior. La ley de Frank Starling dice que al aumentar el volumen sanguíneo circulante, también aumenta la distensibilidad de las cámaras cardíacas y por lo tanto aumenta la fuerza de eyección. Entonces, ¿qué pasa si el volumen sanguíneo se altera? Resulta que ahora tenemos una hipervolemia, o sea, tenemos mayor cantidad de sangre de la que estamos acostumbrados. ¿Qué sucede entonces? Esta sangre se va a distender o va a dilatar todo el sistema vascular, incluyendo las cámaras del corazón. Imaginémonos que la frecuencia cardíaca está igual, está en 60. Y en vez de tener 60 cc, ahora tenemos 100 cc de volumen de salida. Tenemos los mismos 100 cc, los mismos 60 latidos por minuto. 60 por 100, 6000. Pero si estábamos euvolémicos, o sea, estamos con el volumen sanguíneo normal, tenemos 60 por 60, son 3600, ahí estamos modificando. Pero resulta que entonces aumentamos el volumen latido, aumenta también reflejamente el gasto cardíaco. No va a disminuir porque está aumentando el volumen y la frecuencia está igual. Entonces, ¿qué sucede? Aumenta el gasto cardíaco y al aumentar el gasto cardíaco, por consecuencia, también aumenta la presión arterial. Ahora, ¿qué sucede con el caso contrario? La hipovolemia. Resulta que ustedes iban en una motocicleta, salieron disparados porque tuvieron un accidente y se perforaron el abdomen y están con una lesión hepática y están sangrando. Está perdiendo sangre, están perdiendo volumen, están perdiendo ese líquido que circula en el sistema vascular. Entonces, en vez de tener los 60, ahora van a tener 30. Van a tener 30 cc de volumen latido. Ya no es los 60 que tenían, ni van a ser 100, sino van a ser 30. Vamos a ver, 6 por 3, 18. Son 1800 cc los que están eyectándose del corazón por minuto. Hay una disminución del gasto cardíaco y al haber una disminución del gasto cardíaco, también va a haber disminución de la presión arterial. Entonces ya vimos frecuencia cardíaca, cómo afectan el gasto cardíaco. Ya vimos el volumen sanguíneo, cómo afecta el gasto cardíaco. Ahora hablemos sobre la resistencia vascular periférica. Cuando hablamos de la resistencia vascular periférica, hablamos de la fuerza con la que están contraídas las arterias, las venas y la capacidad de distensibilidad que ellas tienen. Por lo tanto, recordamos la clase de la semana pasada, hay algunos factores que pueden alterar la distensibilidad de la pared vascular. También aquí tenemos control simpático y parasimpático. ¿Por qué? Porque ese control simpático y parasimpático nos lo están dando
los nervios autonómicos que van a estimular a que el músculo liso del sistema vascular, principalmente del sistema arterial, se dilate o se contraiga. O sea, que esté relajado o esté contraído. ¿Qué va a suceder con la presión arterial? Aquí ya no hablamos de gasto cardíaco porque no van a modificar el gasto cardíaco, sino van a aumentar la fuerza con la cual tiene que salir la sangre desde el ventrículo izquierdo para salir hacia el sistema vascular. Entonces aquí se ve con la presión arterial. Si hay un aumento del tono vascular, o sea, resultan que las venas se ponen con más resistencia, va a aumentar la presión arterial. Imaginémonos esto. Estamos empujando nosotros una pared y con esto, sí, digamos un carro, pongamos un carro. Si yo le quito el freno de mano, lo desconecto, a la hora de empujarlo, se va a ir fácilmente. Ahora imaginémonos esto. Tengo que empujar ese mismo carro con 5 gentes subidas arriba, adentro del carro, con el freno de mano puesto, con la primera colocada y en la cuesta blanca. Ya no va a ser la misma fuerza la que tengo que hacer, me están oponiendo resistencia y por lo tanto aumenta la fuerza con la que tengo que trabajar. Lo mismo sucede con la presión arterial. Si la arteria está de un calibre normal, pues va a tener un flujo constante, pero resulta que cierro yo ese vaso. Aquí volvemos a encontrar una ley física. Es una ley de la dinámica de los fluidos, que es la ley de Poiseuille. ¿Se recuerdan? Que ya los mandé a investigar eso cuando estábamos en las clases presenciales. La ley de Poiseuille dice que dependiendo del diámetro del vaso o del capilar o del tubo que esté pasando, por el que fluya un fluido, valga la redundancia, por el que pase un fluido, así va a ser la velocidad. A mientras más ancho sea este vaso o este tubo, más lento va a fluir el fluido. Mientras más pequeño sea, más rápido va a desplazarse dentro de ese vaso. Entonces, si disminuyo el diámetro por el aumento del tono vascular, porque si aumenta, si el músculo liso de la arteria se contrae, se va a cerrar ese vaso, entonces vamos a aumentar la resistencia vascular periférica y al aumentar la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial. Ahora, vámonos al lado contrario. Todo esto es lógico. Recuérdense que esto es como es un mecanismo de retroalimentación negativa, básicamente. Si hay, en el lado contrario, disminución del tono vascular, o sea, el vasito está normal, pero de repente el músculo liso se relaja, se abre ese vaso, sucede el efecto contrario, disminuye la resistencia vascular periférica. Y entonces, ¿qué va a suceder? Imaginémonos el mismo escenario. Tenemos que empujar un carro, solo que este carro está vacío, no tiene nada dentro más que el conductor. Le quito el freno de mano, está en neutro, está desconectado, y lo voy a empujar cuesta abajo en la cuesta blanca. Seguramente solo le voy a tener que dar un empujoncito y él solito va a agarrar a viajar. Entonces, ¿qué va a suceder? Disminuye la fuerza con la que tengo que trabajar o el gasto de energía que voy a hacer. Y por lo tanto, en este caso, extrapolándolo al sistema vascular, a la presión arterial, al disminuir ese gasto, al disminuir la disminución del tono vascular, va a disminuir la presión arterial. Bueno, aquí es donde nos vamos a complicar un poco. Hay dentro del cuerpo humano, ustedes saben que todo en el cuerpo humano es sujeto de control y regulación. Siempre va a haber una forma en la que se va a poder regular o controlar en algún momento las situaciones propias, las funciones del cuerpo humano. Y entonces, en el caso de la presión arterial, hay una
hay un sistema, que es este que ustedes están viendo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el encargado de producir una serie de hormonas que van a regular la presión arterial. Este sistema lo que va a hacer es mantener la presión arterial normal. Cuando se rompe la homeostasis, cuando se rompe el equilibrio de este sistema, entra a producirse una hipertensión arterial o una hipotensión arterial patológicas. ¿Cómo empieza este sistema? Pues básicamente hay que formar una primera hormona que se va a llamar la renina. La renina se va a producir, como bien lo dice su nombre, en el riñón. ¿Por qué la produce el riñón? Bueno, el riñón va a ser uno de los puntos de control importantes en la presión arterial. Si la presión arterial está normal, no se produce renina. Pero si la presión arterial disminuye, se va a producir mayor cantidad de renina. Esta renina va a ir al hígado, donde se va a ir a, donde va a ir a ejercer su función y va a ir a encontrarse con la enzima activadora del tensinógeno. Y esta, al unirse con la renina, van a formar una nueva hormona que se va a llamar angiotensina. Solo que la angiotensina hay de dos tipos. La angiotensina 1, que es la primera que se forma luego de que la renina ejerce su función, y a través de todo el sistema vascular va a viajar y va a llegar a los pulmones. En los pulmones hay un segundo checkpoint en el cual, bueno, tercero, porque el segundo sería el hígado. El tercer punto va a ser los pulmones. En este checkpoint, la angiotensina 1 se va a encontrar con la enzima convertidora de angiotensina, que es la ECA, y esta va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 tiene dos situaciones importantes. La angiotensina 2 tiene efecto directo sobre los vasos sanguíneos, o sea, es una hormona y puede ir al vaso y estimular al músculo liso para que éste se contraiga y entonces aumenta la resistencia vascular periférica. Y al aumentar la resistencia vascular periférica, ¿qué va a suceder? Exacto, va a subir la presión arterial, porque recordemos que esto lo estamos haciendo en respuesta a un descenso de la presión arterial, un control, un mecanismo de control negativo, una retroalimentación negativa. Disminuyó, tengo que aumentarlo, entonces voy a hacer mi situación. Y la segunda opción o la segunda eje de trabajo de la angiotensina 2 es que van a llegar a las glándulas suprarrenales que se encuentran, como su nombre lo dice, supra, arriba del riñón, y lo van a estimular para que produzca aldosterona. La aldosterona tiene una capacidad de retener sal, de retener sodio. ¿Dónde van a ejercer su función la aldosterona? Va a ir al riñón y le va a decir, señor riñón, ya no vamos a sacar sodio. Y al no sacar sodio, recordemos que el sodio, por eso les digo, tienen que recordarse incluso de la primera unidad del año pasado. El sodio, recordemos que tiene capacidad osmótica, o sea, tiene la capacidad de arrastrar agua. Y entonces la aldosterona le dice, ya no saquemos sodio, ya en la formación de orina no vamos a sacar sodio. Entonces, al no sacar sodio, tampoco sale tanta agua, y al no salir agua, aumenta el volumen sanguíneo. ¿Y qué pasa cuando aumenta el volumen sanguíneo? Aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, perfecto, lo entendieron, aumenta la presión arterial. Y entonces la angiotensina 2 va a hacer dos efectos con los cuales estos dos efectos van a generar que después de que la presión arterial disminuyó, van a hacer un aumento. Una vez ha llegado a su presión normal, ¿qué va a suceder? El riñón va a dejar de producir tanta renina. Produce renina normalmente para mantener el equilibrio, para mantener la presión arterial normal. O sea, se está produciendo a niveles basales, le decimos nosotros. Pongamos que el nivel basal es 10. Entonces está produciendo 10 reninas
normalmente. Disminuye la presión, ya no va a producir 10, va a producir 20, 30, lo que sea necesario para volver a subir la presión arterial. Mientras que, si por ejemplo empieza a subir la presión arterial, en vez de producir 10, va a disminuirle. Ya solo va a producir 5, ya solo va a producir lo necesario para poder mantener la presión en su normalidad. Sí, ok. Entonces, si disminuye la presión arterial, aumenta el sistema renina-angiotensina. Si aumenta la presión arterial, va a disminuir la renina-angiotensina. Mecanismo de retroalimentación negativa. Si llega a fallar este sistema, que es normalmente donde falla, vamos a tener una alteración muy importante, y principalmente aquí es donde se dan los fallos de las personas que tienen hipertensión arterial. Pero muy bien. Aquí es donde es necesario hacer los mecanismos de retroalimentación. Esto es con respecto al eje renina-angiotensina-aldosterona. Algo que se me había olvidado en la anterior. Recuérdense que la resistencia vascular periférica también se va a ver afectada por la distensibilidad vascular. Y entonces, aunque no aumenta el tono vascular, pero disminuya la distensibilidad, o sea, la capacidad del vaso de expandirse, va a aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Y con qué situación patológica está relacionado el aumento vascular periférico, de la resistencia vascular periférica, sin necesidad del aumento del tono vascular? Con el depósito de las placas ateromatosas en el vaso. Lo vimos la clase pasada, que cuando el vaso se tapiza de colesterol, hace esa placa ateromatosa, se vuelve más rígido y disminuye su distensibilidad. Si disminuye la distensibilidad, aquí sí va a ser al contrario, va a aumentar la resistencia vascular periférica, y al aumentar la resistencia vascular periférica, va a aumentar la presión arterial. Muy bien. En el sistema renina-angiotensina-aldosterona es donde tenemos la mayor cantidad de medicamentos para tratar la hipertensión arterial. Y eso lo vamos a ver precisamente más adelantito. Ahora bien, ya vimos los mecanismos que controlan la presión arterial. Ahora veamos hipertensión versus hipotensión. ¿Qué sucede con esto? Pues sabemos que la hipertensión y la hipotensión son trastornos causados, la hipotensión por una disminución de la presión arterial y la hipertensión un aumento de la presión arterial. Ahorita vamos a tratar de abordar las causas por las cuales la presión arterial va a disminuir, en este caso hipotensión. Vamos a dividir en 4 grandes grupos. Por fallo del corazón como bomba, porque hay fallo cardíaco, por disminución del tono vascular, por fallas en el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por pérdidas de volumen. Entonces, las causas más comunes de hipotensión van a ser, en el caso del corazón, vamos a encontrar la bradicardia. Un paciente que tiene una frecuencia cardíaca por debajo de lo normal, recordemos que disminuyendo la frecuencia cardíaca disminuye el gasto cardíaco, y al disminuir el gasto cardíaco disminuye la presión arterial. Por lo tanto, una persona con bradicardia no va a tener la presión normal, sino que la va a tener baja o normal baja. Los problemas cardíacos que puedan derivar en insuficiencia cardíaca, porque al corazón hacerse insuficiente, no va a tener el mismo gasto cardíaco porque va a disminuir la cantidad de sangre que va a poder bombear. Entonces, al disminuir la cantidad de sangre bombeada, disminuye el volumen latido. Al disminuir el volumen latido, disminuye el gasto cardíaco, y al disminuir el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. ¿Se dan cuenta cómo es de lógica esta situación? Las causas vasculares, pues la disminución del tono vascular por alguna situación. Principalmente aquí tenemos este problema en las infecciones. ¿Qué sucede?
Las infecciones producen factores de inflamación y esos factores de inflamación producen el bloqueo de la señal neurosináptica. Y entonces al bloquear la sinapsis no hay un adecuado control simpático y parasimpático, hay un retraso en las señales y al disminuir esas señales disminuye la estimulación simpática y parasimpática del músculo liso vascular y normalmente eso lo que genera es disminución del tono vascular. Al disminuir el tono vascular, disminuye la resistencia vascular periférica y al disminuir la resistencia vascular periférica, disminuye la presión arterial. En el sistema renina-angiotensina-aldosterona pueden haber problemas principalmente en este eje tiene otros alcances, hay un tercer alcance en el cual pueden generar en algún momento la estimulación de la formación de la hormona antidiurética que se forma a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, y la hormona antidiurética lo que hace, su nombre lo dice, antidiurética, hace que se produzca menos orina. Es un ejemplo muy similar al de la aldosterona, solo que trabaja de otra forma un poquito más compleja. Pero, ¿qué sucede? Si hay un fallo en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, puede haber una disminución en la producción de la hormona antidiurética y entonces, como no se produce la hormona antidiurética, el riñón sigue y sigue y sigue y sacando el exceso de agua, digamos, o empieza a sacar agua, y al sacar agua del sistema vascular disminuye el volumen sanguíneo circulante. Al disminuir el volumen sanguíneo circulante, disminuye el volumen latido, disminuye el gasto cardíaco y al disminuir el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Aquí no está, pero también hay que agregar la insuficiencia suprarrenal. Cuando las glándulas suprarrenales no pueden fabricar las hormonas adecuadas, pues va a haber problemas en el eje. También cuando hay problemas pulmonares y también cuando hay problemas renales. Si hay una enfermedad renal de base, ¿qué va a suceder? No se va a producir adecuada renina y al no producirse adecuada renina, va a disminuir la cantidad de angiotensina, de angiotensinógeno, de aldosterona y se va a venir abajo la presión. Y el volumen sanguíneo, pues básicamente con la disminución del volumen sanguíneo circulante. ¿Cómo podemos perder volumen sanguíneo? Por hemorragias. Resulta que alguien tuvo una cirugía y sangró mucho, va a disminuir el volumen sanguíneo. O tuvo una herida de bala o tuvo cualquier cosa que lo haga perder sangre. La deshidratación, un paciente que no consume adecuados líquidos, estuvo expuesto a calor y muchas situaciones, va a estar deshidratado. La deshidratación se ve reflejada en el sistema vascular por la pérdida del volumen sanguíneo y por fugas al tercer espacio. Recuérdense que hay una situación en los líquidos que mantiene el equilibrio entre el tercer espacio, o sea, el líquido intersticial, que es parte del líquido extracelular, y si se rompe el equilibrio hidrostático de la diferencia de concentraciones entre el volumen sanguíneo o dentro del líquido intravascular y el líquido intersticial, puede ser que en algún momento se rompa ese equilibrio y el agua, en vez de quedarse dentro del vaso, salga al líquido intersticial. La persona no va a estar deshidratada porque no tiene buen consumo de líquidos, sino porque el líquido que tiene se va a fugar al tercer espacio y ahí es donde aparece el edema. Y esas fugas pueden hacer que disminuya el volumen sanguíneo. La persona, si pesamos a una persona deshidratada y a una persona con fugas, va a pesar más la persona deshidratada. Perdón, va a pesar menos la persona deshidratada. Si lo tomamos en el peso normal, seguramente la persona que tenga fugas va a tener el peso normal, pero va a estar deshidratada. Pero es porque se está saliendo el líquido del lugar donde debería de estar. Ahora bien, ¿qué sucede? El cuerpo siempre funciona en base a compensación. Si algo está fallando, empieza el cuerpo a hacer compensaciones. ¿Qué es lo primero que hace? Si es de origen cardíaco, hace que aumente la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque entonces, al aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y al aumentar el gasto cardíaco va a aumentar la presión arterial. Y no necesariamente tiene que ser que haga una situación cardíaca y se va a contrarrestar con algo cardíaco. No. Resulta que esto es un juego.
Si el problema es cardíaco, lo que menos va a hacer es taquicardia. Van a entrar los otros tres sistemas a compensar. Van a compensar al que esté fallando. Por ejemplo, si tengo una persona que en una cirugía perdió sangre, o sea, está perdiendo volumen, no va a haber liberación de formas, bueno, ahí sí, pero no va a hacer, la compensación no va a ser únicamente del volumen sanguíneo, sino van a entrar el resto de las situaciones. Hagamos este ejemplo. Una hipovolemia, una disminución del volumen sanguíneo y por lo tanto una pérdida de la presión arterial normal y va a empezar a hipotensarse, va a estar hipotenso. ¿Qué va a suceder? Perdió sangre. Bueno, el cuerpo dice, ¿y ahora qué hacemos? Lo primero que hacen es taquicardia. El primer mecanismo compensador en una pérdida sanguínea es la taquicardia. El corazón dice, bueno, no tenemos mucho volumen, pero entonces tenemos que circular más ese volumen que tenemos. Late más veces, porque está perdiendo el volumen, pero está aumentando la frecuencia. Y entonces el gasto cardíaco se trata de mantener equilibrado. Recordemos que siempre este es un como mecanismo de retroalimentación positiva. Y al salirse de control esta retroalimentación positiva, puede llegar a su límite de compensación y ya no seguir igual, ¿verdad? Sino que perderse ese control. Entonces, el corazón se va a poner en taquicardia, el sistema vascular va a reclutar toda la sangre de los centros no necesarios y va a hacer vasoconstricción capilar, va a haber aumento de la resistencia vascular periférica porque los vasos se van a hacer más pequeños y eso va a aumentar la presión arterial. Algunos órganos se van a ver hipoperfundidos, o sea, va a disminuir la perfusión, por ejemplo, de estómago, de vaso, de riñón, con tal de mantener al corazón abastecido de la sangre necesaria para mandar primeramente al cerebro. Ahorita vamos a hablar algo de eso adelantito. En el sistema renina-angiotensina va a haber aumento de la producción de la hormona antidiurética, de la aldosterona, de la renina, para tratar de compensar esta situación. Y en el caso del volumen sanguíneo, pues puede haber liberación de formas inmaduras sanguíneas desde la médula ósea para reemplazar las formas maduras que se están perdiendo durante la hemorragia. Esto es un ejemplo, pero digamos, básicamente, si el problema es vascular, pues van a compensar los otros tres. Si el problema es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, van a compensar los otros tres, no va a compensar ese sistema específico. Para eso son tres, para que cualquiera de los tres logre compensar lo que el otro no está haciendo. ¿Cuáles son los riesgos de la hipotensión? Pues básicamente los dos órganos más afectados durante la hipotensión es el cerebro y los riñones. ¿Por qué? Porque ¿por qué el cerebro? Porque si el cerebro no recibe adecuado flujo sanguíneo, se pierden las funciones y al perderse esas funciones, pierde toda la situación del control. Recuérdense que todo tiene hasta cierto punto un control central y entonces no puede escapar ese control. Si perdemos ese control, perdimos ya la situación. Por eso es que una persona que tiene la presión baja y que tiene pérdida del conocimiento, hay que actuar rápidamente porque es una emergencia. Y los riñones, porque básicamente al disminuir el volumen sanguíneo, disminuye la perfusión renal y el riñón se apaga y entonces hacen insuficiencia renal aguda. Y esa insuficiencia renal aguda, si no se corrige, puede evolucionarse a ser una insuficiencia renal crónica. Muy bien. Eso es con hipotensión. Ahora vámonos a hipertensión. Básicamente seguimos hablando de las mismas causas. De origen cardíaco, por problemas vasculares, por fallas en el sistema renina, angiotensina, aldosterona y por aumento del volumen sanguíneo circulante. Las causas, pues básicamente, de origen cardíaco, la taquicardia. Si un paciente tiene taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial.
Si es por problemas vasculares, por disminución de la extensibilidad vascular, por aumento del tono vascular, pues aumenta la resistencia vascular periférica, aumentar la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial. En el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el aumento de la producción de la hormona antidiurética, la falla del control de la producción de la renina y la angiotensina, y el aumento del volumen sanguíneo, principalmente por la lesión renal y el fallo cardíaco. ¿Qué sucede? ¿Por qué la lesión renal? Si hay un paciente con insuficiencia renal crónica, el problema es que no va a poder filtrar, no va a hacer el filtrado de la sangre, y al no filtrar la sangre, no va a poder sacar el exceso de agua, y ese exceso de agua se va a ir acumulando. Por eso es que las personas con insuficiencia renal se hinchan, porque no pueden sacar ese exceso de agua. Y entonces aumenta el volumen sanguíneo circulante. Y el fallo cardíaco. ¿Por qué el fallo cardíaco puede aumentar el volumen sanguíneo? Así como puede generar una éstasis venosa. O sea, si el corazón empieza a fallar, empieza a disminuir el volumen latido, pero empieza a concentrarse la sangre y a quedarse estancada en el sistema venoso. Y ese estanco del sistema venoso hace que en algún momento haya una pérdida y decir, bueno, está disminuyendo el volumen latido, generemos más líquido, generemos más hormona antidiurética para evitar que salga mucha agua porque estamos perdiendo el volumen latido, pero el problema no es que no haya sangre, el problema es que la sangre no está siendo eyectada adecuadamente desde el corazón por el fallo cardíaco. Ahora bien, ¿qué va a suceder en el caso de la compensación? Pues lo mismo. Igual, aquí, si el problema es de origen cardíaco, quienes van a compensar va a ser el sistema vascular, el sistema del volumen sanguíneo y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La bradicardia, si es corazón el que va a compensar, lo primero que va a hacer es bradicardia, disminuir la frecuencia cardíaca. Si el sistema vascular va a compensar, va a disminuir el tono vascular, o sea, va a hacer que las venas se dilaten y las venas y arterias se dilaten para permitir más fácil el paso de la sangre. Y al disminuir el tono vascular, disminuye la resistencia vascular periférica, y al disminuir la resistencia vascular periférica, disminuye la presión arterial. En el caso del sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a disminuir la producción de la hormona antidiurética y va a bloquear la producción de renina. ¿Por qué la de renina? Porque al bloquear la producción de renina, vamos a bloquear todo el eje angiotensina, renina, angiotensina, aldosterona, y eso va a hacer que disminuya el efecto del del angiotensinógeno 2 y va a disminuir la formación de aldosterona. Y por último, el volumen sanguíneo, pues va a haber una mayor eliminación renal de líquidos, o sea, va a empezar el riñón a sacar mucho más agua para tratar de compensar. ¿Por qué? Porque al sacar agua disminuye el volumen circulante, y al disminuir el volumen circulante disminuye el gasto cardíaco, y al disminuir el gasto cardíaco disminuye la presión arterial. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos en hipertensión? Acá los riesgos en hipertensión son mucho más grandes. Resulta que la presión alta daña mucho más que la presión baja, porque puede haber efectos sobre el cerebro, sobre el corazón, sobre el ojo, sobre el sistema vascular y sobre el riñón. Obviamente sobre cualquier parte del cuerpo, pero básicamente aquí representamos todo. ¿Por qué el cerebro? La hipertensión va a hacer que la presión aumenta en todos los vasos sanguíneos. No solo en los del brazo, no solo en los de la pierna, no solo en los del abdomen, va a aumentar en todos los vasos sanguíneos. Y entonces en el cerebro, esos vasos pueden romperse y generar un evento cerebrovascular. Además, el aumento de la presión hace que el flujo de la sangre no sea un flujo tranquilo, sino que se vuelva turbulento. Y la turbulencia hace que los factores de coagulación se activen, formen un coágulo, y ese coágulo se convierte, mientras viaja en el sistema vascular, en un trombo hasta que llegue a algún punto donde puede llegar a bloquear una arteria de pequeño tamaño y provocar una trombosis, provocar un evento isquémico. Entonces, la hipertensión puede provocar
un evento cerebrovascular o lo que la gente conoce como derrame, pero aquí tenemos de dos tipos. El isquémico, que es por coágulo, que tapa una arteria, y el hemorrágico, que es por, su nombre lo dice, por hemorragia, por la ruptura de una arteria. Y entonces, si esa arteria que se rompe es el cerebro, que traigan a los negritos bailadores, ¿va? O sea, ahí el problema va a ser que el paciente va a tener una lesión neurológica. En el caso del riñón, pues, en el caso del resto, pues básicamente el coágulo puede ir a lesionar el riñón, a lesionar el corazón, a lesionar el ojo y hacer un infarto al miocardio, un infarto del tejido ocular, un infarto renal, que puede provocar una situación complicada. Y en el sistema vascular, pues al aumentar la presión, se pueden generar aneurismas, se pueden generar disecciones, se pueden generar algunos problemas propios del sistema vascular y puede romperse una arteria así como se rompe en el cerebro en cualquier parte del cuerpo. Las arterias más peligrosas son pues obviamente la aorta por el gran tamaño. Recordemos que es el vaso más grande de todo el cuerpo y si se rompe la aorta, en menos de un minuto se ha perdido una gran cantidad de sangre y esa sangre puede generar una hipotensión muy, muy marcada y el paciente fallecer. Pueden aparecer varices esofágicas dentro del esófago. Una de esas se rompe. Al romperse empiezan a vomitar sangre. Si no se trata adecuadamente, pueden morir fácilmente. O que se genere una trombosis. Como les digo, puede ir a cualquier parte del cuerpo, al ojo, al riñón, al cerebro, al corazón, al páncreas, al hígado, a cualquier parte puede llegar ese coágulo. Pero si el coágulo es lo suficientemente grande para bloquear la arteria mesentérica, que es la que irriga todas las vísceras abdominales, a modo de chiste, en el hospital se habla de la trombosis cementérica, porque un paciente que hace una trombosis de la arteria mesentérica va para el cementerio. Porque es una arteria grande, va a provocar isquemia no solo del peritoneo, sino va a provocar isquemia de casi todos los órganos vitales, de todos los órganos abdominales, incluyendo el intestino. Y si se bloquea esa arteria en una área muy específica en la cual bloquee la circulación de sangre a todo el intestino entra en un evento isquémico. Y si entra en un evento isquémico y hay lesión, ese paciente no la va a contar. Por eso es tan peligroso. Ahora bien, tratamientos farmacológicos. ¿Cómo le hacemos nosotros para ayudar a nuestros pacientes? En el caso de la hipotensión, vamos a poder utilizar dos grupos de medicamentos principalmente. Hay algunos más, pero vamos a hablar de estos básicamente. Las aminas vasoactivas. Aquí vamos a encontrar que estas son muy, muy, muy utilizadas en las unidades de cuidados intensivos. Aquí entramos a manejar la epinefrina, la norepinefrina, la adrenalina, que van a ayudar a aumentar la presión arterial. Un paciente que está en intensivo por un choque séptico, por un choque hipovolémico, por un choque neurogénico, que tal vez tengamos una clase de eso más adelante, pero básicamente el estado de choque significa que el paciente está hipotenso y entonces, ¿qué va a suceder? Necesitamos aumentar la presión arterial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le ponemos estos medicamentos que lo que buscan es aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar el tono vascular. Si aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan el gasto cardíaco y al aumentar el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Y si aumentamos el tono vascular, aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta la presión arterial. En este caso, las aminas vasoactivas trabajan en un doble sistema en el cual pueden aumentar la presión arterial. Las transfusiones y los líquidos intravenosos, principalmente cuando es por pérdida de volumen. Un paciente que está deshidratado y está hipotenso, pues pasémosle un suero que lo que va a hacer es aumentar la cantidad de agua dentro del cuerpo. Al aumentar esa cantidad de agua, aumenta el volumen circulante. Al aumentar el volumen circulante, aumenta el volumen latido aumenta el gasto cardíaco y el gasto cardíaco aumenta la presión arterial.
Hay algunos otros medicamentos que se utilizan, pero básicamente la hipotensión, a menos que sea sintomática, no se trata. Casi todos nuestros pacientes que son hipotensos, digámoslo así, entre comillas, pero que no presentan síntomas, se quedan con esa presión porque seguramente esa sea su presión basal. Hay una fórmula y hay una tabla y hay una situación para calcular la presión arterial normal para una persona en específico, pero básicamente no la aplicamos porque no tenemos todos los datos en algún momento disponibles. También se utilizan esteroides. Los esteroides pueden ayudar bastante a aumentar la presión arterial y entonces son parte de los medicamentos que se utilizan. Aunque los corticosteroides o los esteroides son de los últimos medicamentos utilizados, son tercera línea para el aumento de la presión arterial. Ahora bien, para la hipertensión, aquí estamos más armados. Aquí tenemos 5 grupos de fármacos que nos van a ayudar a manejar a un paciente hipertenso. Y con estos 5 medicamentos vamos a controlar los 4 ejes de control de la presión arterial. Vamos a tener los beta bloqueadores, los IECAs, que su nombre significa inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y los ARA2, que van a ser los antagonistas del receptor de aldosterona. Y los diuréticos, que bueno, ya los van a ver, y los calcio antagonistas. Son nuestros 5 medicamentos que nos funcionan para la hipertensión. Perdón, ARA2 no significa aldosterona. Ahorita, por estar pensando en otra cosa, es el antagonista del receptor de angiotensina 2. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver para qué nos sirve cada uno de estos medicamentos. Los beta bloqueadores tienen una función muy importante y es la de disminuir la estimulación vagal del nódulo sinusal y por lo tanto van a hacer una disminución de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, utilizamos los beta bloqueadores en los pacientes en los cuales la hipertensión es de origen cardíaco. Básicamente, esa es la función de los beta bloqueadores. Ahora bien, los IECAs y las ARA2, ambos los utilizamos cuando necesitamos un control del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero nunca los utilizamos juntos, nunca, never. ¿Por qué? Si yo utilizo un inhibidor de la enzima de angiotensina, ¿qué va a suceder? No se va a producir renina, pero no se va a producir angiotensina 1. ¿Sí? Entonces se bloquea la ECA, se va a producir la angiotensina 1, se va a bloquear la ECA y ya no se va a producir angiotensina 2. Entonces no me sirve de nada un bloqueador de la angiotensina 2, que ahorita les voy a explicar eso, porque ya no va a haber angiotensina 2. Entonces estoy haciendo de balde usando esos 2 medicamentos juntos, o esos 2 grupos farmacológicos juntos. Y los antagonistas del receptor de angiotensina 2 son medicamentos que, si recordamos, siempre hay un receptor y una señal. Estos medicamentos tienen una forma muy similar a la angiotensina 2 y van a llegar al receptor y se van a unir a ese receptor y lo van a bloquear. Y entonces, ¿qué va a suceder? Si el receptor está bloqueado, va a llegar la angiotensina 2 y como va a estar ocupado, no va a poder estimular. La ventaja que tienen estos es que la angiotensina 2 no se va a poder unir al receptor. Mientras que con los IECAs hay una situación. La ECA, la enzima convertidora de angiotensina, como lo dice su nombre, es una enzima. Y entonces, ¿qué sucede? En algún momento, la reacción química que va a transformar de angiotensina 1 a angiotensina 2 se va a realizar.
solo que no con la misma velocidad con la que se hace si la ECA está activada. Por lo tanto, la ECA los YECAs están cayendo en desuso. Ojo, no significa que ya no los utilicemos, significa que ya no los estamos utilizando tanto como antes y se ha visto que hay mejoría de los pacientes con los ARA2, con los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, porque bloquean mejor la estimulación, porque aunque haya angiotensina 2, aunque haya suficiente angiotensina 2, van a estar bloqueados los receptores y entonces no van a poder ejercer su efecto. Los diuréticos. ¿Dónde utilizamos los diuréticos? Cuando hay un aumento del volumen sanguíneo. Los diuréticos tienen una capacidad de ir con el riñón, estimularlo para empezar a sacar más líquido. Aquí tenemos pues varios medicamentos que nos van a ayudar a orinar, digámoslo de esta forma. Y al disminuir el volumen sanguíneo por la disminución de los líquidos, disminuye el gasto cardíaco y al disminuir el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Y por último, los calcioantagonistas que nos van a ayudar mucho en el control de los pacientes cuando el problema de origen de la hipertensión es el aumento del tono vascular. Del tono. Y entonces, ¿qué sucede? Si el tono vascular es el que está provocando el problema de la presión alta, los calcioantagonistas, su nombre lo dice, antagonistas significa que son opuestos al calcio, van a ir y van a evitar que el calcio se una también, así como en el ARA2. Y al no unirse calcio, recordemos que en la contracción del músculo liso, y bueno, del músculo en general, el calcio tiene un papel muy importante para el desplazamiento de las fibras de actina y miosina. Ya ven cómo es importante recordar todo lo anterior. Y entonces, al no haber calcio, no se puede producir el desplazamiento de la actina y la miosina, y al no haber desplazamiento de la actina y la miosina, no va a haber contracción muscular, en este caso músculo liso, y al no haber músculo liso contraído, disminuye el tono vascular. Al disminuir el tono vascular, disminuye la resistencia vascular periférica, y al disminuir la resistencia vascular periférica, disminuye la presión arterial. Es bastante lógico este cuadro. ¿Se pueden mezclar medicamentos? Sí. Los únicos que no se pueden mezclar van a ser los YECAs y los ARA2, básicamente. Nunca vamos a usar un YECA unido a un ARA2. Después YECA con betabloqueador, YECA con calcioantagonista, YECA con diurético los podemos llegar a utilizar. ARA con betabloqueador, ARA con calcioantagonista y ARA con diurético los llegamos a utilizar. Pero nunca YECA más ARA2. Ahora bien, les voy a dar un pequeño chivo para la vida. Cuando tenemos medicamentos, ¿cómo saber cuál es un YECA? Me imagino que ustedes tienen algún familiar con presión arterial alta, con hipertensión, y entonces dicen ustedes, bueno, quiero saber qué medicamento es. Chivo para la vida. Todos los medicamentos que terminan en PRIL o PRILO son YECAs. Enalapril, Ramipril, Verapamil son YECAs. Todos los que terminen en sartán, candesartán, losartán, ibersartán son ARA2. Todos los que terminen en LOL son beta bloqueadores. Bisoprolol, atenolol, que son los más comunes, son beta bloqueadores. Y todos los que terminen en dipino son calcio antagonistas, como el amlodipino y el nifedipino. Son calcio antagonistas. Para esos 4. Ahora, para los diuréticos no les tengo chivo, porque para eso sí hay varios medicamentos antidiuréticos diuréticos, como la furosemida, como la hidroclorotiazida, como se me fue el otro, que van a producir un efecto diurético. Básicamente eso es. Muy bien, hemos terminado nuestra clase de control
Así que ahora ustedes ya más o menos tienen una idea de cómo es que se controla la presión arterial dentro de nuestro cuerpo. Para la siguiente semana nos toca hablar sobre intercambio gaseoso. Vamos a cambiar ya del sistema circulatorio y nos vamos a ir hacia el sistema respiratorio y vamos a comprender cómo es que se hace el cambio de gases de oxígeno y dióxido de carbono dentro de nuestro pulmón. Y para eso nos vamos a remitir a la fisiología de Guyton en el capítulo 40, por favor. Vamos a tener como tarea en la casa, van a realizar un cuadro conceptual, un cuadro mental o como ustedes lo puedan realizar, sobre los mecanismos de la regulación de la presión arterial y si quieren pueden incluir los medicamentos que se pueden utilizar para cada uno de los mecanismos propuestos. Sin más que decirles, un gusto saludarlos el día de hoy. Vamos a terminar nuestra clase. Recuérdense que ahora estamos trabajando en Teams y aquí abajito van a tener el link para firmar su asistencia, para demostrarnos que sí han estado dentro de la clase el día de hoy. Así que un gusto saludarles. Quédense en casa porque los queremos bien. Un saludo. Espero que ya hayan visto el video que les creamos como docentes. Los extrañamos y que Dios los bendiga. Nos vemos lo más pronto posible, siempre y cuando nos quedemos en casa. Nada está yendo a fiestas a mueblerías, ¿oyeron? Si no, yo me voy a enterar. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente curso.